Ahora vamos a dar paso a una mesa que ha levantado mucha expectación, que es la de fiscalidad en la economía digital, OCDE y Unión Europea en iniciativas unilaterales. Lo va a presentar, lo va a moderar Amalia Pellegrín Martínez Canales, que es nuestra directora de Digital Policy y Talento en Ametic. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, máster en Asesoría Jurídica de Empresas y Executive MBA, en ambos casos por el Instituto de Empresa. Y como no quiero robar más tiempo porque vamos un poquito justitos, Amalia, todo tuyo. En el... No, I'll just hold it like this. Okay. ¿Se me oye? Como habéis visto en la prensa, vamos a hablar de un tema que lleva toda la semana de rabiosa actualidad. Y para ello contamos con 3 magníficos ponentes que son expertos en la materia y mientras se terminan de preparar y para no quitarles la relevancia que merecen, sí me gustaría recalcar un poquito más la posición de Ametic que Paco normalmente suele comentar. Vosotros, desde el principio, desde que se comenzó a hablar de la llamada tasa digital, nosotros hemos mantenido que este tipo de impuestos no se pueden imponer de manera unilateral por países, sino que es necesario que haya un acuerdo a nivel global en el seno de la OCDE. ¿Por qué? Porque es el sitio donde los distintos gobiernos a nivel mundial se pueden reunir, pueden intercambiar problemas y pueden buscar soluciones de consenso que aseguren, que den seguridad jurídica y que permitan adoptar soluciones que graven los beneficios, que no los ingresos de las compañías de manera sostenible en el tiempo a nivel mundial. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los plazos que la propia OCDE está manejando, que como habréis leído en prensa, pretende tener algún tipo de recomendación o de propuesta para el año que viene, para el año 2020, pues siempre hemos desaconsejado soluciones unilaterales como, por ejemplo, la que se anunció en la anterior legislatura y llegó al Congreso, que luego decayó ante las nuevas elecciones. En cualquier caso, si no fuera posible lograr una solución a nivel global, nosotros sí que hemos venido defendiendo una solución impositiva a nivel europeo, de manera armonizada, que venga de la Comisión Europea, para garantizar precisamente esa seguridad jurídica y para no poner a un país en desventaja con el otro. De esta manera conseguimos también lograr el famoso mercado único digital, que es lo que en teoría nos va a volver a colocar a Europa en una posición de liderazgo a nivel mundial. Y voy a pasar directamente a presentaros a nuestros participantes por orden de intervención. En primer lugar, contamos con Paul McDonnell. Paul McDonnell, Paul, please. Thank you. If the rest can come also, perfect. Paul McDonnell es Executive Director de la Global Digital Foundation y con anterioridad fue Head of European Policy en la Information Technology and Innovation Foundation en Bruselas, donde ha analizado el impacto de las políticas públicas en el desarrollo del uso de la tecnología digital. Él comenzó su carrera en la División de Asuntos Gubernamentales de Hill & Newton en Londres. Allí asesoró a varias compañías del Fortune 500. En 2001 cofundó un foro de política económica denominado Open Republic irlandesa, en el que además de organizar eventos dirigidos a políticos reguladores en materia de impuestos, de pensiones, también fue el editor del informe Libertad Económica del Mundo. Tiene también muchísima experiencia en medios audiovisuales e impresos, es licenciado en literatura y filosofía inglesa medieval por el Trinity College de Dublín y tiene un MBA por el University College de Dublín. Él va a centrar su presentación en los argumentos económicos que desaconsejan la creación de un impuesto sobre determinados servicios digitales. A continuación contamos con Javier Santa Cruz Cano. Javier. Javier es jefe de investigación del think tank Civismo y es socio y cofundador de un centro estratégico con sede en Beijing, Londres y Madrid, que seguro que pronuncio mal, pero que se debe llamar algo así como Sigi Soudu. Es doctor en Economía, licenciado en Economía y Administración de Empresa y máster en Econometría y Economía Matemática. Ha estudiado en diversos centros en Inglaterra y en la Universidad Complutense de Madrid.
En España es profesor de Finanzas Cualitativas en el Instituto de Estudios de Bolsa de Madrid, también profesor de Métodos de Contabilidad y Análisis Fundamental en el Instituto BME de Bolsa de Madrid y profesor asistente de visitante en distintas escuelas de negocio y universidades. Él nos va a explicar cómo este tipo de impuestos pueden llegar a frenar la digitalización en España porque al final afecta a toda la cadena de valor de la economía. Y por último contamos con Álvaro Sánchez Herrero, que es nuestro abogado, es licenciado en Derecho y Económicas por ICADE y además ha cursado un programa directivo en Administración de Empresas en ESADE. Álvaro es socio de PricewaterhouseCoopers España, lidera los servicios fiscales y legales relacionados con la línea de negocio TMT, y tiene una experiencia muy sólida de más de 25 años centrados en este tipo de clientes, dando soluciones globales, no solamente fiscales y legales, sino también de consultoría o de contabilidad. Y además, él es experto en tributación tanto nacional como internacional y analiza los aspectos de las distintas transacciones desde un punto de vista de tributación nacional y en relación con los flujos internacionales que se producen hacia España y fuera de España al extranjero. Y él nos va a hablar de cómo está la situación a nivel OCDE y también del impacto que puede tener la introducción de impuestos similares en otros países como puede ser en Francia. Y ya para que podamos tener mayor avance para el debate, tenemos unos 50 minutos porque por temas de protocolo hoy debemos ser especialmente cuidadosos. Pero Paul, please, the floor is yours. Me? Okay. I have some slides. Okay. I apologize, I'm doing this in English, but I will... Intento intervenir en inglés, intentaré hacerlo en buen inglés. ¿Quién llevará la carga de la imposición en los servicios digitales? Este verano terminé un artículo sobre este tema. Las personas que abordan estas cuestiones tienen que abordar el tema de la imposición, y cuando tenemos que justificar esta imposición en los servicios digitales, esto es lo que aparece. Los políticos argumentan que los negocios internacionales evitan estas imposiciones, estos impuestos, e incluso también dicen que los negocios virtuales tienden a hacerlo aún más. Esto es algo natural, pero todavía no tenemos pruebas de ello. Y por último dicen que utilizar datos que son recogidos de los contribuyentes es la manera de aplicar esta imposición. Supongo que estos argumentos, bueno, sobre todo el número 3, depende del hecho de que los datos son necesarios también para recaudar beneficios, y esto es muy importante. Estos datos son muy importantes para los comercios y las empresas internacionales. Por eso deberíamos quizás grabar estos servicios. El problema con esta imposición es que es una recaudación en usuarios de bajos ingresos, es decir, que las personas que compran artículos en línea o que utilizan estos servicios en línea son personas que al final van a tener que pagar este impuesto de una manera u otra. Esta tasa también se trata de una recaudación en pequeños negocios y en profesionales autónomos. Entonces, lo que los políticos olvidan es que para, por ejemplo, algún comerciante de pequeño tamaño, una empresa de pequeño tamaño, la utilización de estos servicios de Internet son muy importantes para ellos, más que para el usuario, y a veces nos olvidamos de eso. Así que las políticas que se promueven son políticas que se promueven entre las grandes empresas, y también es una recaudación en la inversión. Así que si las empresas deciden evadir estos impuestos, se marcharán a otros lugares. Estamos hablando de que se trata de una imposición en la facturación. Y eso sin tener en cuenta algunos incentivos que se están aplicando, como por ejemplo en España.
También podríamos argumentar el hecho de que se trata de una recaudación que amenaza a la libertad de expresión. ¿Y por qué digo eso? Porque existen una serie de fuerzas convergentes en las plataformas digitales que son movidas por la ansiedad. La ansiedad o la ansiedad económica es porque, por ejemplo, las plataformas son disruptivas en sectores como de la hostelería, de los taxis. La disrupción económica hace que se frene la expresión. También hay un freno en la expresión en las redes sociales, porque las redes sociales son un auténtico paraíso para las fake news, ya lo hemos dicho, o expresiones de odio, por ejemplo. Esto suscita una serie de ansiedad. O sea, la ansiedad política también es que estas plataformas son paraísos. Son disrupciones políticas. Y tenemos que pensar si estas plataformas serán utilizadas para para irrumpir en las democracias y afectarlas. Algunas de estas políticas son promovidas por los intereses de algunas personas, pero no creo que no estoy del todo convencido de que la libertad de expresión esté en juego. These are the kind of anxieties that we see, Cambridge Analytica. Son algunas de las fake news que aparecen, que suscitan una gran ansiedad. Por ejemplo, Uber. Esto es lo que este tipo de situaciones genera. Parece que se ha atascado, lo siento. Pero con todo esto quiero decir que hay un peligro y una amenaza a las plataformas de Internet, porque estas plataformas cobran sentido cuando son entidades sociales, pero también tienen que ser útiles cuando son comerciales. Son co-creadas por los usuarios y por los propietarios y también por los participantes en las plataformas. Es decir, que cuando los gobiernos ven que hacen negocio, tienen que tener cuidado y que no ejercen una excesiva presión en estos negocios. Y este es en realidad mi mensaje. Muchísimas gracias. Pues Javier, por favor, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias, Amalia, por vuestra invitación. Encantado de estar aquí en la Universidad Méndez Pelayo, este curso de AMETIC, sobre uno de los temas pues que desde luego nos va a dar mucho que hablar. Es decir, no es algo que vayamos a tenerlo, no es una moda de corto plazo, no es algo que podamos resolver en poco tiempo, habida cuenta de que los economistas todavía no nos hemos puesto de acuerdo y va a ser bastante complicado que nos pongamos de acuerdo en los próximos años, que es, primero, cómo tiene que cambiar la fiscalidad en el siglo XXI, es decir, la reforma pendiente que tenemos, no solo en España, sino estamos hablando, como bien comentaba Amalia al principio, de la reforma en el ámbito OCDE, es decir, de los grandes países, especialmente en el mundo occidental, cómo replanteamos el sistema fiscal para que pueda sostener los niveles de bienestar al que hemos alcanzado, es decir, para que esto pueda ser financiable y para que evidentemente pues, nuestros países y nuestras economías no sufran en exceso, ¿no? Entonces, una de las soluciones, se han planteado a lo largo de los últimos meses diferentes iniciativas, concretamente pues, después de que la Unión Europea pues, pusiera por primera vez encima de la mesa pues, la creación de un impuesto a los servicios digitales, y luego pues, cada país ha ido haciendo sus propias propuestas, evidentemente unas más avanzadas que otras. Eso pues Álvaro lo contará mucho mejor que yo. La cuestión esencial es que para España, y me voy a centrar en estos minutos en hablar del impacto que esto tiene sobre la economía española y especialmente sobre nuestra cadena de valor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mercado digital y el desarrollo digital en España es un mercado que es
bastante pequeño, es decir, el tamaño del mercado en España es muy reducido con respecto a nuestros países europeos, a nuestros socios europeos, y por tanto todas aquellas barreras que se pongan desde el principio, como es el caso, ahora lo vamos a explicar de una forma sintética, este impuesto a los servicios digitales, pues lo que hace es entorpecer el crecimiento de un mercado que es absolutamente esencial para la economía española. Es decir, todos los días nos estamos preocupando del cambio del modelo productivo, de si España ha aprendido las lecciones de la anterior crisis y, sobre todo, cómo nos estamos preparando ante la siguiente, es decir, ante el cuarto trimestre del año que viene, cuando las cosas vengan mal dadas, ¿no? Entonces, intentar dejar que especialmente los mercados y aquellos productos, servicios y el ámbito donde la innovación está creciendo de una forma extraordinaria, dejémoslo crecer primero. Es decir, primero dejemos crecer y después nos plantearemos qué hacemos con la fiscalidad. Porque además, como bien comentaba Paul, partimos además de un error, de varios errores conceptuales, pero especialmente de uno que es, en el caso de España, es bastante preocupante cuando hablamos de que en España las empresas tecnológicas, y en general no solo las empresas tecnológicas, sino se habla de las grandes empresas, de las multinacionales, etcétera, etcétera, no pagan impuestos o pagan pocos impuestos en España. Bueno, pues esto, es decir, que la empresa no paga impuestos, sea cual sea su tamaño, evidentemente es algo que no se corresponde con la realidad. Y entonces, en este sentido, desde hace años hacemos el esfuerzo de valorar, en primer lugar, los impuestos que se pagan, pero sobre todo cuál es el impacto que eso tiene sobre el desarrollo de la economía y hasta qué punto hay ciertas medidas que son palos en las ruedas, ¿no? Entonces, para hacerlo de una forma muy, muy sintética y muy breve, nos encontramos ante, digamos, los hechos al día de hoy y los planes hasta donde se han desarrollado en este momento, ante un impuesto que evidentemente grava una serie de servicios donde ya en sí mismo hay una discriminación de servicios, es decir, hay cosas que sí y hay cosas que no, y por tanto discriminar en torno a qué cosas se gravan con un impuesto de nueva creación ya en sí es bastante discutible. Pasa exactamente lo mismo con la otra propuesta, que era el impuesto a las transacciones financieras. Entonces, en este caso, el sistema fiscal no debe discriminar entre productos y servicios, porque eso evidentemente va, aparte de que vaya contra los principios esenciales de la tributación, es un daño patente a la economía, y en este caso más aún cuando decimos que partimos de un nivel de desarrollo todavía bajo, de un mercado pequeño como es el español, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, tenemos en primer lugar un impacto evidente sobre las compañías y sobre los servicios que van a ser gravados, porque estamos ante un impuesto que es una mezcla bastante extraña entre un impuesto indirecto por un lado, pero que al mismo tiempo tiene ribetes de impuesto directo. Entonces, esta cosa es bastante sorprendente ya de por sí, ¿no? Entonces, dificulta evidentemente y obliga, ya partiendo de una base de un pago de impuestos, pues que estamos en torno entre el 50 y el 61% de los márgenes brutos de las empresas en función del tamaño, es decir, desde la empresa pequeña a la empresa grande. Entonces, esto ¿cuál es el siguiente eslabón de la cadena? Pues evidentemente todos los proveedores, distribuidores y hasta los consumidores. Es decir, esto es algo, como bien explicaba Paul, que llega no solo ya al consumidor final, es decir, al usuario final, que este impuesto, cuando empezamos a echar los números, nos encontramos con un impacto del entorno de entre 47 y 50 céntimos de euro por transacción, es decir, estamos hablando de un sobrecoste sobre el consumidor final, pero ese consumidor final
no solo pueden ser personas físicas, también estamos hablando de los autónomos, de las pequeñas de las pequeñas y medianas empresas, las cuales son precio aceptantes y por tanto no les queda más remedio que pagar este impuesto porque no pueden repercutirlo o no tienen capacidad suficiente de poder repercutirlo sobre los usuarios finales, ¿no? Y por último, la otra cuestión es la de qué papel juega este impuesto sobre el resto del sistema fiscal, es decir, cuál es el rol que juega, ¿no? Entonces, un impuesto de estas características evidentemente pisa diferentes impuestos. El caso del impuesto a sociedades es bastante evidente, el caso del IVA también. Entonces, con tal de ganar con un plus adicional no demasiado grande de recaudación, cuando echábamos los números nos encontramos con que en el mejor de los escenarios estaríamos en torno a los 900 millones de euros para un coste en toda la cadena de valor, es decir, desde los que producen, los que distribuyen, los que comercializan y los consumidores finales, de más de 300 millones de euros anuales. Por tanto, estos números tan básicos nos dan a la idea de que no es una buena idea y evidentemente de que tenemos que replantear esta situación para que, en primer lugar, no haya discriminación, es decir, que el sistema fiscal sea siempre neutro, es decir, no fabriquemos impuestos contra alguien, sino que sea medidas que vayan en favor de toda la sociedad y evidentemente en este caso pues de la financiación de los servicios públicos, y en segundo lugar que este impuesto no sea un obstáculo, sino que bien planteado sea un buen marco normativo o una buena regulación para que esto sirva para el desarrollo de la empresa digital en España, que es nuestro asunto fundamental a día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Álvaro, ¿cómo estamos? ¿En qué nivel tenemos las negociaciones? Bueno, gracias en primer lugar, por supuesto, a los organizadores, a METIC, a Banco de Santander y a la universidad por la oportunidad de explicar un poco. Yo me voy a remitir más bien a los aspectos fiscales, dado que la parte económica ha sido cubierta por mis compañeros, independientemente de que PwC ha preparado un informe a través de nuestros compañeros de Econometrics, haciendo un análisis desde el punto de vista de la economía española de cuál es el impacto que puede tener en la economía, Producto Interior Bruto, de la implantación de un impuesto sobre servicios digitales. Yo pido disculpas anticipadas por lo abstruso de la materia, pero vamos a intentar hacerla un poco dinámica. Intentaré ajustarme a los 10 minutos que se me han entregado. Como ven, yo no traigo presentación, con lo cual soy yo mismo con mi mecanismo. Bien, vamos a empezar hablando un poco de contexto. Contexto, impuestos sobre servicios digitales y qué cosas se están pasando ahora en los últimos meses en relación con el impuesto sobre servicios digitales. El impuesto sobre servicios digitales, bueno, mis compañeros han abundado sobre ello, que si es discriminatorio, que si es injusto. Yo hago la valoración desde el punto de vista de sencillamente lo que está pasando. Lo que está pasando es que en julio del año 2019 hay un mensaje lanzado desde el Gobierno de los Estados Unidos a las embajadas en el sentido de que se pongan en contacto con aquellos países que están implantando impuestos sobre servicios digitales o tienen previsión de implantarlos, para lanzar un mensaje de que la administración norteamericana no va a permanecer inactiva. Es más, se abre un proceso de acuerdo con la Ley Americana de Comercio, a través de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, que es un procedimiento habilitado expresamente por la norma americana, en el cual el presidente del Gobierno de los Estados Unidos puede establecer medidas en respuesta a lo que pueda ser percibido desde el punto de vista del Gobierno americano como una medida que atente contra el libre comercio o que perjudique los intereses económicos norteamericanos. Ese proceso se lanza y a mediados de agosto hay una convocatoria por parte de la Oficina de Comercio de Estados Unidos a determinadas empresas del sector tecnológico en relación con el tema de Francia. Amalia decía que yo iba a hablar de Francia. Francia, como ustedes bien saben, lanza el impuesto sobre servicios digitales y se publica en el Boletín Oficial del Estado francés el 25 de julio.
y bueno, pues establece ese impuesto y ese impuesto es percibido de esa forma que he descrito por el gobierno americano. Entonces se convocan a las grandes tecnológicas para recabar información y hacer un análisis de si procede avanzar o no avanzar en una reacción habilitada, como he dicho, por la Ley de Comercio americana. El siguiente hito temporal es el 26 de agosto, hay una rueda de prensa conjunta entre Macron y Donald Trump al final del G7 que se celebra en Biarritz, en el cual se habla de que tanto Francia, que es el que ha instaurado este impuesto sobre servicios digitales, como Estados Unidos, ambos están de acuerdo en que, como bien ha expresado Amalia, la idea en general de consenso es que se tiene que llegar a una solución global. Los impuestos sobre servicios digitales técnicamente se llaman soluciones unilaterales o soluciones transitorias. Son unilaterales por una razón muy obvia y es porque los aplica un Estado y no se aplican de forma consistente en todos los Estados y en toda la economía. Y estamos hablando de negocios globales. Entonces, el acuerdo es: vamos a esperar a una solución global, pero mientras tanto Francia continúa con su impuesto sobre servicios digitales. Daré unas cuantas notas a lo largo de mi presentación, pero básicamente el impuesto sobre servicios digitales francés es retroactivo a fecha 1 de enero del año 2019 y el primer pago se producirá en noviembre del año 2019. Entonces, Macron dice: yo voy a ir cobrando el impuesto sobre servicios digitales y cuando se llegue al acuerdo de consenso internacional sobre cómo debe tributar la actividad digital, pues entonces haremos cuentas y si resulta que, de acuerdo con las reglas acordadas internacionalmente con un consenso global, toca pagar menos, pues ya yo le voy devolviendo la diferencia. Esa es la situación un poco, pero bueno, una vez que hemos visto un poco cuál es el contexto y qué cosas han pasado en los últimos meses, pues lo primero que tenemos que decirnos a nosotros mismos es: oye, ¿de qué estamos hablando? Bueno, impuestos sobre servicios digitales, como he dicho, es una solución transitoria. Lo ejemplifico con el caso francés. Francia dice 3% sobre los ingresos, no sobre los beneficios, derivados de la realización de determinadas actividades digitales para determinados tipos de contribuyentes. En Francia, siguiendo la línea de la Unión Europea, porque recordemos que la Unión Europea tenía una propuesta de impuestos sobre servicios digitales de ámbito europeo, pero como no se llegó a un acuerdo en el ámbito de la Unión Europea, porque recuerdan ustedes que la fiscalidad es un tema que requiere unanimidad, no concurrió unanimidad, por lo tanto la Unión Europea da carpetazo al asunto, pero obviamente dice: oiga, yo no he podido llegar a una solución de impuestos sobre servicios digitales del ámbito europeo, hagan ustedes lo que deban hacer, y Francia ya lo ha hecho. Entonces, 3%, ingresos derivados de determinadas actividades digitales, determinados contribuyentes cualificados, son aquellos que tienen unos ingresos anuales por actividades de todo tipo globales de 750 millones o más, y luego para el caso de Francia, que las actividades cualificadas digitales generan unos ingresos de al menos 25 millones de euros. Ese es el impuesto, así funciona. Todo esto viene ligado o asociado a lo que pasó en la Unión Europea. Hago una referencia de rabiosa actualidad dentro del programa de medidas progresistas que fue publicado ayer por el presidente del Gobierno. La acción o medida 210 menciona expresamente la creación de un impuesto digital en España y se dice expresamente sometido a las recomendaciones de la Unión Europea. El impuesto francés, impuesto sobre ingresos 3%, impuesto para determinados altos y luego actividades digitales. ¿Qué actividades digitales estamos hablando? Pues básicamente lo que llaman online marketplaces, tiendas app stores, dating services. Es una cosa curiosa, para la nueva francesa habla de los servicios de dating. Y luego lo relacionado con actividades de publicidad digital segmentada. Entonces, eso es lo que compone básicamente el impuesto sobre servicios digitales. Entonces, eso es lo que a Estados Unidos es percibido como una solución unilateral que puede atentar contra el libre comercio y los intereses americanos, pero luego se habla de una solución global. Esa solución global, y voy muy rápido porque creo que estoy consumiendo ya mucho tiempo, es una solución global que pivota sobre el beneficio, no sobre ingreso. Es una solución global que se articula bajo el marco de 3 propuestas. Y por intentar explicar un poco cuál es el calendario a futuro, cuando dice Macron que vamos a esperar a que esta solución global tiene una fecha teóricamente de desencadenamiento que es diciembre del año 2020,
con un hito intermedio en diciembre del año 2019. Ahora mismo lo que hay encima de la mesa es una aportación que hacen un conjunto de países, tanto pertenecientes a la OCDE como no pertenecientes a la OCDE, que son actualmente 130 países. Esos 130 países han sacado 3 posibilidades de atajar el problema de una forma un poquito más global. Decir, oye, lo que queremos es intentar dar una solución a la digitalización de la economía desde un punto de vista tributario en materia de imposición directa. ¿Cómo se hace eso? Pues de una manera, vamos a ver, dices, oye, lo que hace la digitalización, y entiendo que aquí tengo unos cuantos expertos, es intentar a través del uso de las herramientas, de las tecnologías de la información y la comunicación, generar negocio. ¿Eso qué ha hecho? Ha exacerbado una tendencia que ocurría en el pasado, y es que yo para generar negocio no tengo que estar físicamente en un país, no lo necesito. Y todas las estructuras de derecho tributario internacional pivotan sobre la idea del concepto de establecimiento permanente, que requiere fisicidad. Fisicidad quiere decir que yo tributo sobre los beneficios en un país en el que no estoy, porque es que resulta que físicamente tengo a alguien ahí. Con las tecnologías de la información y la comunicación es que no necesito físicamente estar en un país. Entonces, ¿qué ocurre? Desde un punto de vista conceptual, y aquí tengo economistas, resulta que yo extraigo renta de un país, pero sin embargo el ingreso y el beneficio se van a otro país, que es donde se generan los correspondientes impuestos. Algunos lo llaman desalineamiento, otros lo llaman desacoplamiento, pero esa es una circunstancia que está identificada en el mundo tributario internacional desde el año 2015. Y más o menos hay un cierto consenso de que hay que darle una solución a eso. Y la solución de la que estamos hablando es esas 3 propuestas de ese conjunto de países 130, lo sanciona favorablemente el G20, el G7 está de acuerdo y hay un programa de trabajo. Un programa de trabajo que en el caso de la atribución de beneficios y el nexo orbita sobre 3 propuestas. Esas 3 propuestas, algunas de ellas ya conocidas, son cómo podemos asignar una parte del beneficio de esos operadores globales en países en los que físicamente no están. Pues de acuerdo con alguno de estos 3 criterios. Criterio número 1, participación de los usuarios. Criterio número 2, intangibles de marketing. Criterio número 3, establecimiento permanente con actividad económica significativa. El Digital Permanent Establishment, como lo llaman en inglés. ¿Y esto cómo se come? De una forma muy sencilla diríamos, a ver, el primero, que es el de participación de usuarios, lo que viene a decir es, oiga, miren, en determinados negocios es muy importante la conexión con los usuarios. Primero, porque nos proporcionan datos y segundo, porque nos dan opiniones y referencias que nos ayudan a refinar nuestros productos y servicios, a lanzar nuevas líneas de mercado y hasta incluso cuando yo extraigo muchos datos, soy capaz de vender esos datos o generar publicidad dirigida. ¿Qué ocurre? Que como en los negocios crecientemente digitales cada vez tiene más peso la interacción con los usuarios activa, con usuarios conectados, lo que viene a decir este modelo es vamos a asignar una parte del beneficio a las jurisdicciones en las que esos usuarios están y lo vamos a repartir. Ese es el primero. Lo que pasa es que esta primera propuesta está focalizada en negocios como buscadores, redes sociales y online marketplaces, con lo cual confina. Eso no es realmente la economía digital o la economía digitalizada, porque estamos ignorando entonces que existen un montón de negocios tradicionales que están adoptando todas estas técnicas de digitalización y que no son esos negocios nativos digitales que acabo de describir. Sale la segunda propuesta. La segunda propuesta son intangibles de marketing. ¿Intangibles de marketing qué es? Una intención nuevamente de asignar a las jurisdicciones del mercado una parte del beneficio que surge en esos operadores globales que no tienen presencia física en los estados de los que obtienen ingresos y rentas. ¿Cómo se hace eso? Diciendo, oiga, mire, usted tiene una base de clientes, usted tiene relaciones con clientes, usted extrae datos de clientes y tiene usted una marca que es reconocida en un mercado en el que usted no está y tiene un nombre comercial. Todo eso está vinculado, es lo que llaman el vínculo intrínseco, así lo denominan los documentos, un vínculo intrínseco con el país en el que los clientes están. Mensaje, una parte del beneficio que hoy está tributando en el estado de origen de la multinacional, asignémoslo a aquellas jurisdicciones en las que están esa base de clientes. Esa es la segunda opción. Nuevamente estamos hablando de beneficios. El impuesto sobre servicios digitales, es lo que hemos hablado,
gira sobre ingresos, con lo cual está un poquito más cerca al concepto de capacidad económica. Y el tercero, el establecimiento permanente con capacidad digital, es un establecimiento permanente que es un concepto bien conocido en materia de tributación internacional, no pido que sean expertos, básicamente es una forma de atraer beneficio en un territorio a través de la presencia física. Como no hay presencia física, tenemos que crear uno que es el digital. Decir, oiga, ¿obtengo ingresos recurrentes en el tiempo en una jurisdicción? Sí. Oiga, ¿yo tengo una página web que utiliza el lenguaje local? Sí. Oiga, ¿yo me hago cargo del tema del after sale o el mantenimiento? Sí. Oiga, ¿yo hago publicidad dirigida en ese mercado? Evidentemente tenemos que establecer una serie de datos, pues si no, cualquier compañía que hiciera una exportación se vería obligada a tributar por el beneficio en ese país, y ese no es el proceso, ¿no? Entonces, esos son las tres propuestas dentro del Pilar 1, que es a lo que se refieren Macron y Donald Trump, que es sobre lo que orbita la potencial solución global al tema de la tributación de las actividades digitales. Proceso 1. En diciembre del año 2019, ese conjunto de 130 países tiene que decidir cuál de las tres es la que se va a seguir. La de participación de usuarios, la de intangibles de marketing o la de establecimiento permanente digital. En diciembre del año 2019 se toma la decisión sobre cuál. Se hacen análisis económicos, aquí tengo economistas reputados, se hace un análisis económico para que se tome una decisión sobre la base de datos fundados de incidencia económica. 1 de enero del año 2020 hasta 31 de diciembre del año 2020, teóricamente la opción que ha sido elegida se diseña su arquitectura desde el principio hasta el final, y el 31 de diciembre del año 2020, a lo más tardar, debería llegarse a un consenso sobre cuál de esas tres opciones es la opción que se va a adoptar internacionalmente, y si se logra ese acuerdo a 31 de diciembre del año 2020, entonces ocurrirá lo que acabamos de decir de Macron y Trump. Entonces se harán las cuentas y se decidirá si se devuelve dinero o no se devuelve. Esa es ahora mismo la situación, pero también con un aviso. En mi opinión, y esa es la única opinión que voy a expresar aquí, esto es una machada. Intentar hacer un acuerdo de 130 países acabando el 31 de diciembre del año 2020 sobre una cosa que tiene un impacto, y no hemos hablado de los efectos transitorios, es una bestiada. La Unión Europea ya ha dicho, oiga, si ustedes no llegan al 31 de diciembre del año 2020, pues a lo mejor la Unión Europea tiene que retomar trabajos y volver a empezar el 1 de enero del año 2021. Perdón si ha sido muy largo, pero bueno, más o menos yo creo que con esto representamos un poco cuál es el estado del arte ahora mismo. Pues muchísimas gracias. Yo os quería dar las gracias a las tres, sobre todo por haber sido tan claritos en un tema que suele ser bastante áspero. Como vamos justitos de tiempo, yo tengo dos preguntas y luego si hay opción para el público, fenomenal. Una es, en prensa sale de manera recurrente y los políticos se les oye decir que este tipo de empresas digitales necesitan un impuesto especial porque no pagan lo mismo que el resto de las grandes empresas. Pero yo me pregunto, ¿realmente existe algún tipo de evidencia que justifique que pagan menos a nivel global que el resto de empresas que también al final son economía digital? Y dos, con todo lo que nos explicabais a nivel internacional y teniendo en cuenta la actual guerra comercial, la situación complicada entre Estados Unidos y China, ¿esta tasa digital puede llegar a impactar a la posición de Europa en este contexto mundial? Cualquiera de los tres. Okay, Paul, please. Very briefly, Sí, muy brevemente de la pregunta si pagan menos impuestos. Bueno, estoy hablando de Think Tank de Bruselas, pero tienen un estudio y básicamente llegan a la conclusión de que Netflix, eBay y Amazon, digamos que vienen a pagar por término medio entre un 26 y un 48,9% de impuestos de sociedades al año. Y hay otros sectores como alimentación y productos químicos que pagan menos del 20%, sí, 20%. Entonces parece ser que pagan menos. Bien, entonces lo que dice el autor es que estas empresas no solamente no pagan menos impuestos, sino que pagan más impuestos de sociedades en líneas generales. Esta es la respuesta. Bastante claro, yo no sé si lo quieres o no. Efectivamente, la evidencia en torno a si se pagan pocos o muchos impuestos es algo tan sencillo como hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Que es
uno lo que hace es evaluar cuáles son las cifras de facturación, márgenes y los beneficios brutos en cada uno de los países donde está una compañía digital o donde genera el negocio esa compañía digital. Y lo que hay que hacer con eso es poner en relación todos los impuestos pagados, todos. Es decir, cuando hablamos de todos, tienen que ser todos, es decir, no solo el impuesto a sociedades, porque aquí se hace una cuenta que es una cuenta defectuosa, que es dividir lo que se paga en impuesto de sociedades sobre el resultado contable. Es un disparate monumental, es decir, lo que hay que hacer es, si uno quiere saber el tipo efectivo del impuesto de sociedades que paga una empresa, lo que tiene que hacer es, en el caso de sociedades, dividir lo que pagan sociedades sobre la base imponible de impuesto de sociedades, porque si no, lo que estaremos haciendo es, si nos vamos al resultado contable, lo que estaremos haciendo es meter todo lo que generan en otros países. Es decir, lo que tenemos que hacer es ajustar la base, es decir, es algo tan sencillo como eso. Entonces, en el caso global, es decir, cuando estamos dando estas cifras que también mostrábamos antes, de qué está pagando una empresa digital en relación a su margen bruto, estamos contando con todo. Y entonces contar con todo sobre la base sobre la que se calculan el pago de impuestos, lo que te dice es que no es cierto, o sea, no hay una evidencia racional de que una empresa digital pague menos impuestos que cualquiera otra. Muchas gracias. Luego, en relación con la segunda pregunta que haces, bueno, yo creo que la respuesta es más bien económica, ¿no? Si se paga mucho, se paga poco. Evidentemente, yo lo que digo es que con las reglas de tributación internacional actuales, la situación es la que es, o sea, con un criterio técnico que es que el establecimiento permanente requiere presencia física, las entidades que no tienen presencia física, pues no hay ninguna herramienta que pueda vincular la atracción de beneficio, eso es un hecho. Pero yo a la segunda pregunta, ¿qué es lo que pasa con y lo has dicho tú al principio, Amalia? Yo creo que todos podemos concurrir en que una solución que la propia Unión Europea reconoce como una solución transitoria y unilateral, evidentemente estamos en un juego de competencia global. Si alguien impone un impuesto y otras jurisdicciones no lo imponen, evidentemente desde un punto de vista económico eres menos competitivo. ¿Qué ocurre? Pues esto está ocurriendo fundamentalmente en Europa. No hemos hablado más que de Francia. España, como he dicho, probablemente si las cosas van de acuerdo con el programa también implantará su propio impuesto sobre servicios digitales. Hay iniciativas en Austria, hay iniciativas en Italia, hay iniciativas en la República Checa, en Polonia y en otros países. Pero Europa sí que parece que tiene pensado desarrollar impuestos sobre servicios digitales de la forma en que los he descrito, como un porcentaje sobre cifra de ingresos. Estas soluciones unilaterales, por mucho que sean transitorias, pues obviamente posicionan a los países que las implantan desde un punto de vista económico probablemente peor. Con lo cual, en la guerra económica, si hay algunos países que no los imponen y otros que sí, pues evidentemente la situación no es even, como diríamos, o sea, que es bastante obvio. Y en ese sentido, medidas como las que están incluidas en el programa de volver a plantear el impuesto en España, ¿conocéis casos concretos de empresas que se puedan estar planteando irse fuera de España o multinacionales que puedan estar planteando y dejando a un lado España como lugar para realizar inversiones y que a lo mejor prefieren, pues miran a la península ibérica y dicen, pues a lo mejor Portugal es un poquito más atractiva que España, teniendo en cuenta una serie de circunstancias propias de nuestro país? Hombre, desde luego el caso de Portugal, sobre todo las reformas fiscales que ha hecho en los últimos años, lo que ha utilizado es la herramienta de la fiscalidad como un factor de atracción de capital, y eso es una cosa que es pública y notoria, y desde luego los resultados son francamente extraordinarios para Portugal. ¿Qué ocurre? Que en el juego internacional y especialmente a día de hoy, para intentar fortalecer la posición europea o al menos tener una posición fuerte de Europa con respecto al nuevo equilibrio geopolítico, necesitas utilizar de una forma prudente todo aquello que supongan
todo lo que se pongan trabas y especialmente cuando sobre todo los países más pequeños se pueden convertir en islas digitales. Es decir, de que no puedas importar o tengas que hacerlo a un coste superior el desarrollo de la tecnología. Entonces, eso es una de las cosas en las cuales es necesario incidir. ¿Qué ocurre? Que en el caso ahora mismo en España hay una incertidumbre muy importante, no solo ya en este impuesto, sino en general también en el resto del sistema fiscal. Es decir, ahora, al fin y al cabo, más tarde o más temprano habrá que plantear una nueva reforma fiscal. Esa nueva reforma fiscal ahí se verá hasta qué punto podemos obtener más ingresos para cubrir, evidentemente tenemos un déficit estructural de 3 puntos de PIB, que es una auténtica barbaridad. Es decir, España va a entrar a la próxima crisis con 3 puntos de déficit estructural, ¿no? Y con una deuda cercana al 100%. Entonces, como esto va a surgir, es decir, va a surgir la necesidad de recaudar por otras vías, y esta es un aporte muy modesto, es decir, realmente no da ni siquiera para cubrir, por ejemplo, en un año si se suben las pensiones a IPC, para que nos hagamos una idea, es decir, no cubre ni la mitad de lo que cuesta subir las pensiones con esto o cualquiera otra de las medidas que se puedan adoptar en términos de gasto, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que esta incertidumbre en torno al impuesto digital es común a otros. Y evidentemente las compañías en este momento, sobre todo la inversión, busca certidumbre, la certidumbre regulatoria. Evidentemente estamos en un mundo incierto y nunca se va a poder dar seguridad en nada de las cuestiones de mercado, pero sí en la regulación. Y ahí es donde, pues, tristemente estamos dando bandazos. Unos días decimos una cosa y otros días decimos otra. Vale, y para cerrar, por intentar rascar unos minutos para el resto de las ponencias, yo creo que es una obviedad, pero vamos, sí que me gustaría que me confirmáis. ¿No parece que sea necesario buscar una solución fiscal alternativa al actual impuesto de sociedades? ¿O sí? ¿Tiene mucho sentido buscar soluciones alternativas? Do you mean corporate tax? Yeah. Oh, well, I mean, you can make a very good argument that corporate tax. El impuesto de sociedades debería de ser eliminado. Yo quizás estaría a favor de apoyarlo porque traería más inversiones. Las empresas no pagan sus impuestos, pero sí las personas. Pero yo creo que tenemos que recortar al máximo esta cuestión. Es decir, que la tasa digital es para algunos países solo eso es un impuesto sobre la innovación, y es un impuesto sobre el modelo de negocios. Así que es como si alguien inventa la electricidad y dicen, bueno, vamos a imponer la electricidad por encima de todo porque esto es disruptivo, etcétera. Bueno, estoy dándoos un ejemplo, pero cuando recaudamos un impuesto sobre una innovación, y es una innovación que está permitiendo a los más pobres que puedan acceder a la tecnología y mejorar sus vidas, cuando impones un impuesto como si fuera un lujo, y el problema con este tipo de tasa digital es que es como un censor, es decir, está como atado a las plataformas digitales. Estamos como poniendo en tela de juicio estas plataformas, diciendo que hay fake news, que hay etcétera, todas las expresiones de odio. Entonces parece como si fuera un impuesto al pecado. El gobierno está diciendo, bueno, estos son malvados, vamos a poner una tasa. Eso no es bueno, porque si impones pones una tasa a la innovación, estás dañando a las empresas y a la innovación en general. Realmente la solución del Digital Services Tax, desde un punto de vista técnico, está percibido como una solución transitoria. O sea, la aspiración del consenso internacional es generar una nueva forma de organizar, sobre todo los negocios digitales, la economía, en la que el beneficio se distribuya de una forma diferente. Cuando hablas de si es un nuevo corporate tax, yo creo que visualmente lo que pasa es que si yo tengo 100 ahora mismo en un sitio, es decir, 100 de beneficios, esos 100 a lo mejor se tienen que quedar 20 en esa jurisdicción y, de acuerdo con el criterio que se decida, distribuir los 80 restantes entre otras jurisdicciones.
Sí, entonces esa es la solución que se persigue, que esa es la solución sobre la que orbita lo que es el acuerdo global. Ese acuerdo global está diseñado y aceptado por todos, y así se ha dicho, para desactivar todas las medidas de Digital Services Tax en cuanto entre en vigor esa solución global, porque esa solución global lo que hace es una redistribución del beneficio y atribuir potestad de gravar a jurisdicciones que hoy no están obteniendo ningún impuesto sobre eso, ¿no? Entonces, yo llamaría a atención el impuesto sobre servicios digitales, es lo que hoy estamos viendo, pero tenemos que poner un poco las luces largas e intentar ver si el 31 de diciembre del año 2020 130 países son capaces de ponerse de acuerdo sobre una nueva forma de organizar la distribución de los impuestos. Porque hay una cosa que es clave, y tú lo has dicho, Amalia, antes, ¿no? Guerra comercial. Bastante tenemos con la guerra comercial para añadirle una guerra tributaria. Lo que creo que a todos conviene es tener una distribución impositiva que sea aceptable por todos, porque eso es lo único que hará realmente sostenible el desarrollo del comercio, que es lo que en el fondo nos beneficia a todos. Pues muchísimas gracias a los tres. Seguiríamos hablando durante mucho tiempo, pero lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante.